Una vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Peusam. Capítulo 3. Santiago. Esta carta, muy práctica, con afinidades con el libro de Proverbios y el Sermón del Monte, parece estar dirigida a los creyentes judíos de la diáspora, la dispersión. Cuando somos tentados, no debemos culpar ni a Dios, que no tienta a nadie, ni al diablo, si caemos en pecado. La raíz debe encontrarse en nuestros propios malos deseos. Capítulo 1, 12 al 16. Solo porque la tentación se adhiere a estas cosas podemos ser seducidos y arrastrados. Entra en funcionamiento una inevitable cadena de causa y efecto. Cuando concibe el deseo, nace el pecado. El pecado, cuando ha crecido, a su vez da a luz a la muerte. Note que el pecado es fatal, no de inmediato, sino finalmente. No debemos engañarnos en esto. El resultado final del pecado desarrollado aún en creyentes es la muerte espiritual más que física, ya que todos los cuerpos tienen que morir, de todos modos. Así que Santiago exhorta a sus lectores a despojarse de toda inmundicia y recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Capítulo 1, 21. Él está pensando en el proceso de la salvación en su aspecto presente y futuro más que en su comienzo en el pasado. Solo oír esta palabra no tendrá ningún efecto. Perseverar en ella hará toda la diferencia. Capítulo 1, 23 al 25. Estaremos considerando nuevamente la sección crucial sobre la fe y las obras. Capítulo 5. Dicho sea de paso, notamos que la fe no es algo que pensamos o decimos, sino algo que hacemos. La fe sin acciones es tan muerta como un cadáver, incapaz de salvarse a sí mismo y mucho menos a ninguna otra persona. Capítulo 2, 14 al 26. En el capítulo final leemos el caso de un hermano cristiano que se extravía de la verdad y vuelve a merecer el adjetivo de pecador. Capítulo 5, 19 al 20. Otro cristiano que traiga a la oveja perdida de vuelta al redil, Mateo 18, 12 al 14, cubrirá muchísimos pecados, supuestamente al hacer que sean perdonados u olvidados, y los salvará de la muerte. Otra vez el pecado en un creyente podría llevar a la penalidad última si no es tomado a tiempo. Capítulo 1 al 15. Primera de Pedro. No hay nada que esté relacionado directamente con nuestro tema en esta carta, lo que no es sorprendente, ya que fue una carta temprana escrita a creyentes muy nuevos. Segunda de Pedro. Todo lo contrario, ya que fue escrita mucho después, a discípulos de segunda generación. Se los insta a asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. En términos simples, el llamado no está tan seguro sin su cooperación. Pueden hacer esto esforzándose en completar su fe con virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Esto no solo los hará más efectivos y productivos en esta vida, sino que asegurará que no caerán jamás. Antes bien, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Capítulo 1, 5 al 11. Ser llamados y elegidos por el Señor nos da la oportunidad de tener un lugar en su reino, pero tenemos que hacer nuestra parte para asegurarnos de ese lugar. Es difícil ver qué otra forma puede entenderse este pasaje. El Señor ha hecho todo lo posible para que podamos heredar sus promesas, fuera de forzarnos a recibirlas en contra de nuestra voluntad. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Capítulo 1:3. Aprovechar estos recursos es nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos, nuestro llamado y nuestra elección no pueden estar firmes. En un pasaje llamativamente paralelo a la carta de Judas, ver más adelante, se recuerda a los lectores que Dios nunca perdona a los culpables, desde los ángeles del cielo hasta los habitantes de Sodoma y Gomorra. Capítulo 2, 4 al 6. Al mismo tiempo, pudo librar a individuos justos como Lot de la destrucción general. El trasfondo de estos ejemplos es la insinuación de una enseñanza pervertida en las iglesias, que alentaba justamente el mismo tipo de conducta por las que Dios no perdonó ni a ángeles ni a ciudades. Los maestros responsables habían estado alguna vez entre los redimidos, pero habían vuelto a su estilo de vida anterior. Sin duda, justificándolo en términos de la libertad cristiana o la libertad de la ley, conocido técnicamente como antinomianismo o simple anarquía. Son como fuentes sin agua, que un tiempo fluían y refrescaban a quienes bebían de ellas.
Pedro hace algunas observaciones muy significativas acerca de ellos que podrían aplicarse también a todo creyente que los siga sin error. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Capítulo 2, 20 al 21. ¿Cómo podrían estar en peores condiciones si UVSSS es cierto? Igualmente irían al cielo aún sin una recompensa, ¿no es cierto? No, alguien que comenzó el camino cristiano pero luego volvió a su vida anterior está peor porque será juzgado y castigado más severamente que aquel que nunca conoció este camino de la salvación. Dios es justo y la justicia exige que seamos juzgados según el conocimiento que hemos tenido del bien y del mal. Aquellos que nunca han conocido serán juzgados más benévolamente que los que han conocido. Lucas 12, 47 al 48. Los falsos maestros pueden incrementar su credibilidad citando las escrituras y diciendo que explican los pasajes difíciles, especialmente en las cartas de Pablo, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Capítulo 3:16. Note que las epístolas de Pablo ya estaban clasificadas como escrituras junto con el Antiguo Testamento para cuando Segunda de Pedro fue escrita, y que algunas partes de ellas ya estaban demostrando ser difíciles de entender. La exhortación final es, por consiguiente, apropiada. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sean arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Capítulo 3:17. Judas. Escrita por Judas, el medio hermano de Jesús. Esta carta aborda una situación muy similar a la expuesta en Segunda de Pedro. ¿Será que ambos escritores discutieron el problema entre ellos antes de escribir a sus respectivas congregaciones? Judas también recuerda a sus lectores que Dios no perdonó a los ángeles rebeldes o a las ciudades decadentes como Sodoma y Gomorra, pero deja en claro el argumento al encabezar su lista de juicios con el recordatorio de que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Versículo 5. Aquellos que fueron liberados fueron destruidos antes que pudieran heredar la tierra prometida. Esta es la tercera vez que este suceso crítico del Antiguo Testamento es usado como una advertencia para los creyentes del Nuevo Testamento. Las otras fueron en 1 Corintios 10 y en Hebreos 4. Los falsos maestros estaban corrompiendo el credo, la conducta, el carácter y la conversación de la iglesia. Algunos miembros todavía tenían dudas acerca de su enseñanza y otros se habían dejado engañar por ella. Era urgente arrebatarlos del fuego. Versículo 23. Antes que fuera demasiado tarde, pero por fortuna un buen número la habían percibido como una invasión peligrosa y divisiva. A estos se les exhortaba que se mantuvieran en el amor de Dios, edificándose en su fe santa, orando en el Espíritu, versículos 20 y 21, y sobre todo fijándose en aquel que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia. Apocalipsis. Si bien el apóstol Juan lo puso por escrito, no estudiamos este libro junto con su evangelio y sus cartas porque no refleja de modo alguno su propia mente o memoria. El contenido fue dado por Dios a Jesús, quien lo transmitió mediante el Espíritu a los ángeles, quienes lo comunicaron a Juan. Mientras languidecía en una cárcel aislada, Juan recibió una serie de imágenes audiovisuales con la orden de poner por escrito todo lo que escuchara y viera, lo cual explica el estilo y el vocabulario muy diferentes. Imagine tratar de poner por escrito todos los detalles de una película mientras la está mirando. 11 veces estuvo tan compenetrado con lo que veía y oía que se le tuvo que recordar que lo escribiera todo. Por sobre todo es la revelación, literalmente remoción del velo de Jesucristo. Capítulo 1:1. Lo más cerca que estuvo Jesús de escribir un libro o una carta es su mente y no la de Juan la que se revela aquí. Juan simplemente fue un amanuense, la palabra escrita para un secretario a quien se le dictaba una carta. Romanos 16:22. Esta es la forma en que llegó a escribirse, pero una cuestión más importante es la razón por la que se escribió. Es muy similar a la razón por la que se escribió la carta de los Hebreos. Una persecución inminente, esta vez a las 7 iglesias de Asia. Juan estaba sufriendo el exilio por causa de la palabra de Dios, capítulo 1:9. Es casi seguro que fue escrita hacia el final del primer siglo, cuando Domiciano
había ascendido al trono imperial y había ordenado a todos los ciudadanos que le ofrecieran incienso y oración una vez al año, con las palabras «César es Señor». La fecha anual en la que tenía lugar esta adoración forzosa se llamaba el Día Señorial, justamente el día en que fue dada la revelación. Capítulo 1:10. Señor es un adjetivo y no un sustantivo. El artículo definido es enfático y el domingo siempre se menciona en el resto del Nuevo Testamento como el primer día de la semana. Esto ponía a los miembros de la iglesia primitiva ante su mayor prueba de fidelidad a Jesús: negarlo o morir por él. Apocalipsis fue escrito para prepararlos para esta próxima crisis que las 7 iglesias tendrían que enfrentar sin la presencia del único apóstol sobreviviente de los días cuando Jesús estuvo sobre la tierra. Este propósito se detalla en el corazón del libro. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen a los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Capítulo 14:12. Es significativo que el llamado ocurre justo en medio del peor tiempo por delante, la gran tribulación o gran aflicción, lo cual contradice la falsa ilusión generalizada de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de que comience esto. Para una discusión completa sobre esto y otras cuestiones importantes de Apocalipsis, ver mi libro Cuando vuelva Jesús. Los santos no solo son llamados a ser constantes, sino a vencer, así como su Señor y amo había vencido. Esta palabra es la clave para todo el libro y lo recorre del principio al fin. Apocalipsis está escrito para creyentes comunes, no profesores de teología, y para un propósito muy práctico: convertir a los creyentes en vencedores. Pero hay tentaciones internas a vencer, además de la oposición externa, las transigencias en la creencia y en el comportamiento dentro de la iglesia. Pueden ser vencidas antes de que puedan ser vencidas las presiones de la persecución en el mundo. Así que las cartas a las 7 iglesias acerca de su condición presente se dan antes de las predicciones sobre las aflicciones futuras que vendrán. El aliento positivo para vencer se da en la forma de recompensa prometidas: comer del libro de la vida en el paraíso de Dios, reinar con Cristo, ser vestidos de blanco, no ser dañados por la segunda muerte, etc. Pero hay una suposición y una enseñanza generalizadas de que estas cosas son una herencia de los creyentes, pase lo que pase, independientemente que no venzan. Así que, ¿está Jesús solo recordándoles lo que obtendrán automáticamente? Al contrario, el significado llano de estas recompensas prometidas es que serán dadas solamente a los creyentes vencedores, aquellos que perseveren en la lucha y triunfen sobre todo lo que quiera arrebatarles su futuro. Esto queda confirmado por 2 afirmaciones específicas. El que salga vencedor, jamás borraré su nombre del libro de la vida, si el lenguaje tiene algún significado. La implicación es que el que no salga vencedor, sino que sucumbe, corre peligro de que su nombre sea borrado. Hemos notado anteriormente en el capítulo 3 que los nombres pueden ser borrados del libro de la vida. De hecho, podría decirse que todo el objetivo de Apocalipsis es mantener los nombres de los creyentes en ese libro, que será abierto el día del juicio. Todos aquellos cuyos nombres no estén ahí serán arrojados al lago de fuego. Capítulo 20:15. La otra afirmación se encuentra cerca del final del libro, después de anunciar un cielo y una tierra flamantes donde no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Capítulo 21, 1-4, se afirma claramente que el que salga vencedor heredará todo esto. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes de magia, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Capítulo 21, 7-8. Nota primero que son los vencedores antes que los creyentes quienes heredarán y habitarán el universo recreado. La lista de los que son descalificados y enviados al infierno suelen descartarse como una referencia a pecadores no salvados. Pero este es un error, fundamentalmente. Todo el libro de Apocalipsis está dirigido a miembros creyentes de 7 iglesias. Las cartas a ellos, Apocalipsis 2 y 3, revelan que la idolatría y la inmoralidad ya estaban corrompiendo sus comunidades, y las crisis inminentes de morir por Cristo o negarlo explica por qué la cobardía encabeza esta lista de transgresiones y por qué la mentira la cierra.
Esta clara advertencia de que los creyentes transigentes pueden terminar en el infierno viene de los labios de Jesús y es coherente con el hecho de que la mayoría de sus advertencias acerca del infierno fueran dirigidas a sus propios discípulos. Ver los comentarios anteriores sobre el Evangelio de Mateo. Ni es tampoco la última en el libro de Apocalipsis, hay dos más. Nunca entrarán en ella, la Nueva Jerusalén, nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira. RBR 60, capítulo 21-27. ¿Incluye esta última frase la negación pública de Cristo? Afuera quedan los perros, los que practican las artes de magia, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Capítulo 22-15. Pedro también se refirió a un creyente que volvió a su estilo de vida corrupto anterior en términos similares. El perro vuelve a su vómito. Segunda de Pedro 2:22. El antepenúltimo versículo del libro y en realidad de toda la Biblia es la última referencia de la posibilidad de que uno puede perder su herencia futura. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Capítulo 22:19. Esta es una palabra para los creyentes, fuera del hecho de que es más probable que los incrédulos ignoren el libro y no que lo alteren. La palabra quitará solo puede aplicarse a alguno que ya ha tenido parte en él. Con esta última palabra inequívoca, concluimos nuestro estudio de las Escrituras. Ha surgido un patrón consistente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, así como en cada escritor y en la mayoría de los libros en este último testamento. Es una selección imponente de evidencias imposibles de ignorar. Por lo tanto, quienes discrepan con nuestros hallazgos tienen que ofrecer una explicación. De hecho, se ofrecen dos líneas de razonamiento para arrojar una luz muy diferente sobre todos estos textos. Una es bastante sencilla, la otra muy sutil. La explicación sencilla es que todas estas advertencias están dirigidas en realidad a incrédulos que están engañándose a sí mismos o a otros en el sentido que eran realmente creyentes. En otras palabras, el peligro de perder la salvación está dirigido solo a aquellos que nunca la tuvieron en primer lugar. No han sido regenerados, nunca nacieron de nuevo. Esto supone que la iglesia primitiva estaba tan repleta de cristianos nominales y practicantes como la iglesia de hoy. Pero la distinción entre la iglesia mixta visible, compuesta por creyentes e incrédulos, y la iglesia pura e invisible, compuesta solo por creyentes nacidos de nuevo, es una racionalización posterior de la que no hay ningún indicio en el Nuevo Testamento. Suele hacerse referencia al trigo y la cizaña que crecen juntos, pero Jesús dejó en claro que el campo donde crecían era el mundo y no la iglesia. El hecho es que ni un solo contexto contiene la menor indicación de que estas advertencias estaban dirigidas a los no regenerados, o que estaban hechas para exponerlos. Todos los libros del Nuevo Testamento, excepto 3, fueron escritos para aquellos que habían encontrado el camino y habían comenzado a transitarlo. Esta solución simple de estos pasajes problemáticos es atractiva para los que buscan una forma fácil de descartarlos e ignorarlos. Los estudiantes más serios de las Escrituras admiten que están dirigidos a santos antes que a pecadores. Ellos ofrecen un argumento mucho más sofisticado que es bastante alucinante. La explicación sutil es que todas estas advertencias son hipotéticas. Los peligros nunca podrían ocurrir en realidad. Las advertencias son existenciales, tienen un efecto en el presente, aun cuando no tengan ninguna realidad futura. En otras palabras, Dios da estas advertencias para asustarnos y tengamos perseverancia, aun cuando sabe que Él nunca nos rechazaría. Algunas llegan aún más lejos y dicen que todos los que verdaderamente regenerados harán caso de estas advertencias, así que es imposible que alguno se pierda. Por lo tanto, cumplen una función esencial en la perseverancia de los santos. El único problema con esta solución es que convierte a Dios en un mentiroso. Nos está asustando para que tengamos santidad con amenazas irreales. Además, una vez que uno se da cuenta de que la amenaza nunca será cumplida en realidad, la advertencia pierde gran parte de su fuerza. Se trata de decir a los santos que pueden perder su salvación, aun cuando no pueden perderla. Tanto la explicación sencilla como la sutil están basadas en una gigantesca disección humana en un caso y divina en el otro. El lector debe decidir si el Dios de la verdad permitiría tales ambigüedades en su palabra. Más bien, deberíamos suponer que Él dice lo que dice
y quiere decir lo que dice. Hemos considerado cómo la gente trata de justificar la evidencia que hemos descubierto. Una pregunta más interesante e importante es ¿por qué trata de hacer esto? Fuera de la respuesta obvia, ¿a quién le gusta que le digan que puede perder su salvación? Debe reconocerse que UVSSS, o una vez salvo, siempre salvo, es una convicción sostenida firmemente que se considera como parte de la ortodoxia cristiana, y lo ha sido para gran parte de la iglesia durante gran parte de su historia. Es difícil aceptar que tantas personas pudieran estar equivocadas. Requiere valentía cuestionar la tradición, pero lo que libera a las personas es la verdad. Nos abocaremos ahora a esa historia.